vuelve de una lesión y lo primero que se le ocurre hacer al tipo es ir al Civitas Metropolitano y hacer un partidazo contra el Atlético de Madrid a pesar de la derrota de su equipo. Hoy en Pásala vamos a hablar sobre el absurdo nivel de Yangel Herrera. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en este su canal dedicado al análisis, a la conversación, a la repartición de opiniones con respecto al deporte que tanto nos gusta en este canal. Si les gusta otro deporte, hay otro canal que les voy a sugerir al final del video, solamente digo eso. Y si les gusta otro deporte aparte de ese, hay otro canal que les voy a sugerir en el futuro para que también lo puedan frecuentar. Pero mientras eso no pase, estamos comenzando el video y vamos a hablar sobre Yangel Herrera. Yangel Herrera es un jugador venezolano que es internacional con la Vinotinto, que fue capitán de la selección sub-17 que participó en Mundial sub-17 y también formó parte de una selección sub-20 que fue histórica para la Vinotinto. Partiendo de ese punto de vista, amigos, vamos a hablar sobre el nivel de Yangel en la Liga Española después de su lesión y en general esta temporada de Yangel Herrera porque ha sido una cosa tremenda. Mario González, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por estar en la otra parte de la pantalla. Sí, estamos hablando del señor Yangel Herrera, a veces número 20 o el número 8 de nosotros, de nuestra selección. Empezó jugando en el Monagas, luego pasó por el Atlético Venezuela para recalar en esta Vinotinto de 2017 que terminó segunda, o sea, subcampeón, y Yangel Herrera conformó el top 3 de los mejores jugadores de este torneo. Y fue lo que le llevó al Manchester City, que a pesar de no haberlo utilizado, spoiler alert, lo contrató y lo ha cedido en varios equipos, como el Granada, como en el New York el New York City, que es el que estás viendo en pantalla. También pasó por el Granada, también pasó por el Español de Barcelona y ahorita juega en el Girona, que es ahorita el tercero de la Liga Española. Efectivamente, y por esa razón, por el rendimiento que está mostrando en el tercero de la Liga Española, es que viene la razón de este video, porque Yangel Herrera es un jugador muy especial, sobre todo para la Vinotinto y para el fútbol sudamericano, me atrevería a decir recientemente, porque es uno de los representantes de este fútbol o de esta selección concretamente de Venezuela, que se ha mantenido en un nivel regular durante cierta cantidad de años. Regular en rendimiento y en protagonismo porque ya vamos a hablar sobre una parte en la que no es muy regular, que es la que es estar sano. Más allá de eso, Yangel Herrera es un jugador muy talentoso, muy completo, porque es muy bueno en facetas ofensivas y defensivas. Y esto le permite a la Vinotinto también tener un jugador que es capaz de realizar tareas de creación y tareas de destrucción. Vamos a hablar entonces sobre Yangel Herrera desde un punto de vista muy particular. ¿Cuál es, Mario González, la característica que más te puede llamar la atención de Yangel Herrera, antes de que echemos el cuento de todo lo que es Yangel Herrera? Es el equilibrio perfecto que necesita la selección, tanto en lo ofensivo, porque tiene gol, porque tiene pase, porque arma y además de eso organiza y temporiza el juego. Bien, esa es una forma interesante de verlo, porque Ángel Herrera es precisamente eso. Creo yo que es lo más cercano que tiene Venezuela a un box to box, si no es que lo es ya. Vamos a hablar sobre Ángel Herrera ahora sobre su temporada, porque la razón de este video es hablar sobre el gran momento que está viviendo Ángel Herrera. Viene de una lesión, se reincorpora en el partido contra el Atlético de Madrid más reciente del Girona, en la derrota 3-1 en el Civitas Metropolitano, y aún así en ese partido, Mario, hace un muy buen encuentro en el que deja ver que viene en buenas condiciones y viene también bastante inspirado de su lesión. Y eso es una buena noticia para la Vinotinto porque se acerca a la Copa América y es necesario tener a este jugador en un nivel muy óptimo. Aparte de eso, el Girona depende también de las aportaciones de Yangel Herrera en un esquema en donde es sumamente importante para el Girona de Michel porque es un jugador que, como ya lo hemos mencionado en estos pocos minutos de video,
colabora en ambas áreas y desde ese punto de vista es un jugador valiosísimo para cualquier entrenador. Bueno, promedia aproximadamente 72 minutos, lleva 4 goles en esta liga, ha sido 20 veces, ha iniciado 20 veces los partidos del Girona y mientras se mantiene sano, ha podido ayudar al equipo que juega en Montilivi, que es el tercero de la liga, y además de eso, tiene otras cosas bastante interesantes. Yangel, como tú bien lo dijiste, entró contra el Athletic, jugó hasta el minuto 65, antes había entrado contra el Betis, que es cuando se recupera, en el minuto 82, pero promedia aproximadamente 72 minutos por juego, que ya creo que lo repetí, y em, aporta varias cosas para el Girona. Primero, 0.20 goles por partido, en el cual lo coloca en el puesto número 91 cuando uno lo compara con mediocampistas. Estos números yo los tomé de Football Reference, en donde compararon a Yángel Herrera con 10 mediocampistas que hacen más o menos lo mismo que él, para que tengan una idea. Voy rápido. Tiros totales 2.23, lo que lo colocan como en el puesto número 97. Toques importantes adentro, o sea, pasando la media cancha, 2.99 con el 96%. Pases progresivos, 3.40 con el 79%. Y ojo, escuchen esto, duelos aéreos 2.79, gana 2.79 duelos con el 98, además de despejar 1.93 con el 84. ¿Qué da Efectivamente. esto a entender? Ahí El tiene el tipo, percentil, por si acaso, exactamente. amigo que nos está viendo. El percentil, lo que habló Mario, está representado en números en ese cuadro pintoresco y bien bonito sacado de Football Reference. ¿Qué es lo que quiere decir? Uno, aporta con tiros de media distancia o cuando toca el área. Dos, en el momento en que se va a disputar una pelota en forma aérea, es muy probablemente que lo gane, por lo tanto te da seguridad a que mantengas la posición. La otra cosa es que tiene un muy buen pie educado para poder distribuir, y cuando lo necesitas en niveles defensivos también tiene una gran capacidad para despejar. Quiero hablar ahora de algo muy interesante, porque dijimos que es un jugador que es importante en ambos sectores del campo, en defensa y en ataque. Y para poder entender un poco eso, vamos a ver el mapa de calor de Yangel Herrera. Así entendemos un poco cuál es el posicionamiento del jugador. En el mapa de calor, como pueden apreciar, el posicionamiento del jugador es absolutamente todo el campo. Porque constantemente en el Girona le toca, bueno, ahí podemos ver que las zonas más rojas son en el lado del campo del Girona. Y esto es porque es un jugador que tiende a estar cerca de la base de la jugada. No para necesariamente crear él siempre, sino para hacer ese equilibrio del que hablaba Mario al principio del video y así poder favorecer las salidas del Girona. Entonces, bajo esa perspectiva, es importante también mostrar una línea estadística que me parece interesante, que es la de los pases. Porque aquí vamos a poder entender realmente cuál es la influencia de Yangel Herrera en el juego del Girona. Por ende, vamos a ello. Aquí está la estadística de pases. Tenemos las asistencias esperadas, 1,43, es decir, las ocasiones en las que según la calidad de las situaciones en el partido debería haber creado asistencias él, debería haber creado una asistencia casi dos, cosa que no ha pasado. Pero nos habla un poco de las oportunidades que ha tenido Yangel de ser influyente en el partido. Promedia 53,6 toques, casi 54 toques por partido. Es decir, que es un jugador que recibe bastante balón. En toda la temporada ha creado 3 grandes ocasiones y promedia 0.7 pases clave por partido. Y donde yo quiero hacer hincapié, como Piero, es en los pases. Mario. En la precisión de los pases. La precisión de los pases tiene un 87% de pases acertados en general. Y aquí está la parte que yo quiero que ustedes observen, donde dice Act Own Half, quiere decir precisión de pases en el campo propio. Tiene un 92% de precisión, promediando 17.3 pases. Esto nos habla de Yangel Herrera como un jugador que proporciona el pase de seguridad en la salida del equipo en el que juega, que es en este caso el Girona. Y esto
obviamente nos dice que es un jugador en el que confía el Girona para la salida de balón en momentos determinados. Pero es un jugador que además, perdón, que además tiene un 80% de acierto en los pases en el campo contrario. Falla más pases, pero porque estando en campo contrario hay más riesgos de perder la pelota o de que te intercepten un pase. Pero el 80% de acierto nos habla de una ciertamente buena cantidad. Otra cosa muy interesante de Yangel Herrera a nivel estadístico vendría siendo la defensa. Porque hablábamos, como hemos repetido ya constantemente en el video, Mario, que es un jugador que en ataque y en defensa es influyente. Y para eso hablamos ahora de las estadísticas defensivas proporcionadas por SofaScore. Tiene 0.8 intercepciones por partido, hace 2.1 tackles por juego, gana la posición en 0.3 ocasiones, eh, recupera 4.4 balones por partido, también hace un regate exitoso por No, partido, esos son también los dribles permitidos, los regates los permitidos. dribles, disculpa. Despejes por partido 1,5, casi 2, y ningún no permite errores que permitan un disparo, tampoco ningún error que permita un gol y tampoco ha cometido penales, lo cual es importante sabiendo de que Yangel también tiene importancia en términos defensivos. Entonces, si me permites, hay otra parte de Yangel que a nosotros dos, nos importa, que es la selección Vinotinto, la selección de Venezuela. Nosotros los venezolanos necesitamos a alguien que le dé la suficiente seguridad en dos cosas al Tuti Andrade, a Kervin Andrade. Nosotros planteamos en otro video que Kervin Andrade debería ser el número 6 o el número 5 el que hiciera de orquestador de todo el juego de la Vinotinto. Bien, entonces, para que me sigan, Dani necesitamos a Pereira, Dani una Pereira. persona, perdón, Dani Pereira, disculpa. Entonces, necesitamos a una persona que más o menos tenga la misma calidad que Dani Pereira, pero con algo de diferencia. Este tiene calle, este tiene experiencia, este tiene jerarquía y este tiene mucho más control, no solamente temporizador, sino que también tiene defensa y además de eso puede controlar de forma aérea. Entonces, es un seguro tenerlo para poder ayudar a Dani Pereira a que la conducción de la vino tinto sea mucho más segura y así pueda tener muchas más posibilidades la vino tinto de hacer una gran Copa América. Claro, Esta es otra de las razones. claro, en este caso, dentro de nuestra propuesta de videos pasados de Dani Pereira, pero en el caso realista de la selección, donde seguramente van a estar por delante tanto Cristian Cáceres Jr. como el Brujo Martínez, Yangel Herrera proporciona una ventaja muy importante, que es que tiene influencia en el juego ofensivo y tiene esta capacidad de acertar pases en zonas de 3/4 de cancha, cuando Cristian Cáceres Jr. y el Brujo Martínez son jugadores más de trabajo, más físicos, más de ir y venir, de correr. Yangel tiene eso, pero además tiene también la capacidad de jugar en campo contrario. Y eso es muy importante para la selección porque no le sobran creadores. Y uno de ellos puede ser Yangel Herrera. Entonces, bajo esa circunstancia, vamos a hablar de los últimos detalles que nos llevan a hablar sobre una temporada muy buena de Yangel Herrera y lo que le puede aportar a la selección vinotinto, que vendría siendo esta que está acá. Este cuadro también sacado de SofaScore, donde hablamos sobre estadísticas variadas. En este caso tenemos los dribles exitosos o los regates exitosos. Promedia 0.8 por partido en un 78% de acierto. También aquí esta es la parte que yo quiero que también prestemos atención. Los duelos totales ganados. Estamos hablando de que es un jugador, como lo hemos mencionado incontables veces en el video, es un jugador que ataca y defiende y que constantemente, por ende, tiene que enfrentarse varias ocasiones a rivales, sea con balón o sin balón. Y en este caso, sin balón, los duelos totales disputa y gana en este caso 7.7 por partido en el Girona, 52%. Además de eso, para especificar mucho más, los duelos en tierra, es decir, duelos terrestres, la disputa del balón al ras del césped, tiene 5.2 por partido, 49%. Gana un poquito menos de la mitad de los duelos. Pero
En duelos aéreos, y esto es sumamente importante para el contexto eliminatorias, gana el 59% de duelos aéreos, 2.5 por partido. Mario, esto nos habla de un jugador que en la pelota dividida es fundamental. Y la Vinotinto tiene dos mediocampistas, como ya bien mencionamos, que son el Brujo Martínez y Cristian Cáceres Jr., que también son ganadores de duelo, pero no destacan precisamente por su juego aéreo. Algo en lo que Yangel Herrera sí destaca en comparación. Sí, y la otra cosa de las estadísticas que vieron, tanto en faltas que él realiza como faltas que él recibe, es un número bastante equiparado. Por lo tanto te recupera o trata de que corta la acción del equipo rival. Tanto es así que también le beneficia, no, le generan también a él faltas. Entonces es un jugador que tanto te ayuda en la marca como también eh, desajusta al rival. Entonces es bastante importante. En términos generales, Yangel Herrera es un jugador muy completo, está teniendo una muy buena temporada y ya exploramos en grandes rasgos lo que puede ser su influencia en el regreso de Yangel Herrera a la Vinotinto, porque en la última fecha FIFA de amistosos no pudo estar. Entonces, bajo esta circunstancia, te preguntamos si opinas lo mismo que nosotros. ¿Está teniendo una muy buena temporada Yangel Herrera? ¿Te parece que es una temporada normal? ¿Crees que le puede aportar mucho a la selección? ¿Crees que va a tener que comenzar desde la banca porque el Brujo y Cristian Cáceres Jr. tienen el puesto tomado? Todo eso lo queremos saber y queremos que lo expreses en los comentarios. Además de eso, si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártenos con tus amigos, que sería fantástico si nos puedes ayudar a difundir este canal. Nosotros complacidos con tu presencia y con tu apoyo. @pasalachampions en todas las redes sociales. Yo soy José David Sánchez, por allá Mario González para despedirse. Esperemos que Yangel siga el mes y medio de competición que tiene, se mantenga lo más sano posible y si ustedes están de acuerdo conmigo, yo elegiría a este Yangel Herrera junto con el Brujo Martínez y Dani Pereira para que forme parte del medio campo nuestro, de nuestra selección y así podernos dar una que otra alegría en la Copa América. Esto es Cuídense Pásala. mucho. Esto es Pásala, amigos. Nos encontramos en el próximo video. A continuación, nuestro video de Daniel Pereira, un jugador vino tinto para el futuro.